Lo malo puede pasar. Sí, O sea, ¿no? el worst escenario es posible. No te tiene que pillar desprevenido. Es importante entender el error como una manera de crecimiento, no como un hundimiento. Reconocer el error y con eso impulsarte hacia adelante. Eso te hará mejor, ¿no? Se supone que has aprendido, se supone que ya tienes más experiencia que los otros. El negocio no está en tu oficina. No. El negocio está fuera de tu oficina. Porque solo un comentario de uno que puedas aplicar, solo un tip que te puedan pasar, puede tener un impacto en tu negocio, el tener esa información brutal. Un consejo que daría a los jóvenes que se lo plantean: hay que rodar, hay que ver distintos liderazgos, hay que ver distintas empresas, hay que sentir lo que significa ser un número, ser un empleado, ser uno más. Hay que tener jefes buenos, malos, mediocres. Hay que rodar mucho antes de incorporarte a la empresa familiar, ¿sabes? O al menos a mí me fue bien. ¿Qué decisiones consideras que a lo mejor no han sido al 100% acertadas desde que cogiste el cargo? Laura García, que representa la última generación de una empresa histórica que se fundó en 1943, Benito Sport. Tu experiencia aporta una visión muy amplia, sobre todo en empresas familiares, y que te ha llevado a un momento un tanto complicado dentro del negocio. Y me gustaría conocer más sobre tu visión, tu liderazgo, y que nos puedas explicar pues todo lo que has podido aprender durante estos últimos años. Y Laura, muchas gracias por estar hoy aquí en la Fórmula CEO. Y para las personas que no te conozcan y que han decidido ver este vídeo, ¿quién es Laura? Y terreno personal y profesional, ¿eh? Explícanos quién eres, Laura. Pues gracias, Jordi, por tenerme aquí hoy. Pues Laura es una economista de Barcelona que empezó su trayectoria en multinacionales, en Nestlé. Después me fui a Latinoamérica por amor, a trabajar a Chile, a L'Oréal, que fue un desastre en mi familia, fue como un drama. Y después volví, y a nivel profesional, después de tiempo, después de rodaje, después de trabajar fuera, me incorporé a la empresa familiar, que era esta empresa de tiendas multimarca, multideporte. Seguro que durante el post lo iremos viendo en profundidad. Que tenía tiendas en Barcelona y en área metropolitana, que había fundado mi abuelo. Es decir, yo era tercera generación. A nivel personal, pues estoy casada, tengo 2 hijos, uno de ellos entrando en la adolescencia, en la preadolescencia. Qué divertido esto, ¿eh? Muy divertido, eso es un reto constante para mí. Y nada, soy una persona, yo te diría, inquieta, me gusta aprender, me gusta viajar, me gusta el arte, me gusta la fotografía, me gusta vivir en general. Y disfruto de todo y de todo el mundo, así que muy contenta también de este primer podcast. Qué bien, qué bien. Sí. Bueno, esto que comentabas es totalmente imprescindible, ¿verdad? O sea, combinar la parte profesional con la parte personal, ¿no? El viajar, el arte y demás, es como que el complemento perfecto muchas veces para los que tenemos esta responsabilidad, ¿no? No enfocarlo todo al trabajo. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que también venimos de una generación, ¿no? Mis padres, por ejemplo, muy focalizados en el negocio, ¿no? Pensando 100% en el negocio, día y nit, todo referente a ello. Y también nosotros creo que somos una generación que ha aprendido o tiene que aprender a separar un poco las cosas, a nutrirte de todos los campos para volcar en el negocio. Y creo que si eres una persona más completa, más empática, más abierta, y que de todo se puede aprender. Sí, desde luego. Y, ostras, y en una empresa con tantos años, en tercera generación, como comentabas, ¿no? ¿Qué te llevó a coger el liderazgo en aquel momento de Benito Sports? Mira, en el fondo también lo he pensado muchas veces, ¿eh? Es decir, yo cuando salí del colegio tampoco tenía una vocación súper clara, ¿no? Tengo una hermana que es médico, que siempre había querido ser médico, tengo otra que se dedica a la ciencia. Al final yo creo que todos los de ADE somos un cul de sac donde al final es una profesión donde si no tienes una vocación clara y te gustan las ciencias sociales o eres curioso, te puede dar un abanico muy grande. Entonces yo, es verdad que desde muy pequeña he vivido, ¿no?, el tema de la empresa. He visto conversaciones en mi casa, he visto cómo mis padres se esforzaban. Y si bien no decía yo quiero eso, ¿sabes?, pero la vida me fue llevando a eso, ¿no? Sí que tenía muy claro que no quería
me parecía un error estratégico salir de la universidad e incorporarte a la empresa familiar. Al final, yo creo, es un consejo que daría a los jóvenes que se lo plantean, hay que rodar, hay que ver distintos liderazgos, hay que ver distintas empresas, hay que sentir lo que significa ser un número, ser un empleado, ser una más, hay que tener jefes buenos, malos, mediocres, hay que rodar mucho antes de incorporarte a la empresa familiar, ¿sabes? O al menos a mí me fue bien. Entonces, después de 10, 12 años de estar en multinacionales, de tener buenos proyectos, también me coincidió con este cambio de residencia, que volví de Latinoamérica y dije, bueno, pues ahora sí me siento preparada, me encaja, ahora me siento veo preparada y eso es lo que me llevó un poco a tomar ese timón. Aquí coincidís muchos en comentar esto, ¿no? De no entrar rápidamente a la empresa familiar, sino, oye, empezar a tener un bagaje y una práctica en todo esto. Y creo que es muy necesario, ¿no? Por ejemplo, un contacto que tenemos en común, Javier Cotet, él decía que bueno, de bien joven entró en la empresa familiar, pero entró desde abajo, en el almacén, viviéndolo todo desde dentro, ¿no? Y yo creo que es esencial, ¿no? Porque si no... es esencial, pero aunque entres directamente desde abajo, siempre eres quien eres, ¿no? Cuesta mucho que un empleado, que un store manager te meta una bronca al hijo de Cotet o te meta o te diga o te cambie un turno, yo qué sé, y te joda un sábado, o sea, al final yo creo que hay un aprendizaje súper poderoso en eso, en desligarte de tu, ¿sabes? De tus raíces y aprender siendo uno más. Oye, te tendrás que tragar a jefes que te tratarán bien, a otros que te inspirarán, pero sin ese vínculo que después, aunque lo intentes y digas, mi hijo trabaja en las tiendas, ha empezado desde abajo, nunca es 100% real, ¿sabes? O sea, te va muy bien a ti como para conocer el negocio, pero no creo que experimentes en tus carnes lo que no has vivido otras cosas, no has estado con otras, lo que tú decías, ¿no? Culturas, jefes sobre todo personas, ¿sabes? Jefes, tienes que inspirarte por otra gente, porque después tendrás un jefe que será tu padre o tu tío o lo que sea, que otros problemas te traerá, ¿sabes? Pero tienes que hacerte un poco de coraje. Claro. Después la persona que entra, ¿no? El hijo o la hija, yo creo que el hecho que haya vivido en otras empresas también puede aportar cosas nuevas, ¿no? De su aprendizaje y que no vaya todo tan en línea de lo que ha mamado siempre la empresa, ¿no? O sea que también aquí puede ser positivo. ¿Y qué dirías de qué manera te preparó tu padre, por ejemplo, digo, para que poco a poco fueras cogiendo este cargo? Porque tú de joven, más jovencita, de pequeñita, ¿esto en casa ya se hablaba? ¿Ya tu padre te comentaba que...? Sí, oye, me comentaba, y es algo que he pensado mucho, me comentaba, y así como mis hermanas decidieron que eso no iba con ellas, o sea, por ejemplo, ¿sabes? Pues yo quiero estudiar medicina, siempre tuvieron muy claro. Si bien no me presionaron, como si dijéramos, pero las dos partes fuimos como dejando abierta la posibilidad, ¿sabes? Vale. Yo al estudiar ADE, pues mi padre quizás al no poner un CEO o al no subir a alguien esperándome. Entonces, no fue algo que se habló, pero sí que se fue dando como de manera muy natural, ¿no? Al final hay que tener ganas para hacerlo. Hay que querer, ¿sabes? No sirve de nada forzar. Y esto que se dice, ¿no? Que queremos que nuestros hijos sean felices, pues, oye, no le puedes imponer que... Exacto. Pero sí, a veces yo me acuerdo mi padre, bueno, si ninguno de vosotros quiere seguir, pues tendré que profesionalizar. Pero le decía, ¿sabes? Las iba soltando, las iba soltando, ¿no? Y yo como con 10 años, bueno, vale, pues nada, tomo nota. Pero, bueno. Bueno, los padres ya sabemos también cómo de una manera así sutil, ¿no? Exacto, yo también con mi hija yo nunca le he dicho que si nunca quiere seguir y demás, pero hace un año me dice que va a estudiar ADE, que quiere estudiar ADE. Y digo, bueno, pues oye, algo hubiera pasado por aquí, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que bueno, tú no puedes forzar ni muchísimo menos, porque al final el trabajo y la responsabilidad de alguien que va a coger este cargo y que es mucha responsabilidad, porque al final, en tu caso, pues es un legado y demás, ¿no? Tú no puedes obligar en algo que te va a dedicar tantísimo tiempo y pues, te al diría final que es acaban saliendo bastante las cosas. vocacional, ¿eh? Es decir, ¿lo sientes o no lo sientes? Si no lo sientes,
no hace falta que te metas, porque es un camino difícil al final, ¿no? Si no lo sientes, oye, dedícate a, no sé, seguro que Javier Cotet lo explico mejor, pero dedícate a ser propietario, a estar en el consejo, a apoyar a tu familia empresaria. Y si lo sientes, entonces hay que aprovecharlo y hay que meterlos. Sí, totalmente de acuerdo. Y Laura, que en el momento que entraste, hace unos 8 años... No, más, unos 12. Sí. 12, pero que cogiste el cargo ya sí, desde el buen momento. No, yo entré hace unos 15 años, te diría. Vale. Al principio siendo... La verdad es que me tuve que hacer un hueco porque era todo, después ya lo hablaremos, pero era, bueno, había que profesionalizarlo un poco, porque era un equipo de toda la vida, había poca estructura y era como... Directora de marketing, me dijo mi padre. ¿Qué marketing? Si tampoco... Sí, porque en ese momento a lo mejor no venía hacíais de Nestlé, demasiado. de L'Oréal, ¿qué marketing? ¿Sabes? O sea, al final, no sé, sí, la relación con la central, todo, pero bueno, yo con mi tarjetita de directora de marketing y poco a poco, como con intuición, al final, me fui encontrando un hueco más como de retail manager, de coordinar las tiendas, de darles estructura, etcétera, etcétera. En eso estuve bastante. Y te diría que en pandemia o prepandemia es cuando se produjo un poco el cambio, ¿no? Como que paulatinamente fui tomando un poco más... Primero me dedicaba a ventas, a retail puro, mientras mi padre veía todo el tema financiero, y poco a poco me fui metiendo en el tema financiero hasta acabar siendo un poco más general manager, que coincidió también con la jubilación de él. Vale, ¿y cuál dirías que una vez entraste con este perfil, con este cargo, de las decisiones que te puedas sentir más orgullosa desde el principio que pudiste implementar, cuál dirías que fue? Yo creo que primero fue un poco eso, profesionalizarlo. Había una estructura de gente de toda la vida muy trabajadora, pero que si le preguntas ¿tú qué eres? ¿O tú qué haces? No, era como una especie de mezcla. Persona híbrida que hacía un poco de todo. Entonces me gustó dar como un poco de profesionalización y de estructura al organigrama. Creo que al final, si todo el mundo sabe lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace, la estructura funciona mejor. Después todo el tema también de, como hablábamos antes, nos tocó el tema de Internet sí o sí, omnicanalidad sí o sí. Porque en ese momento fue cuando se dio un paso fuerte en la parte de digitalización. Cuando yo entré, imagínate, cuando yo entré, 2010, hicimos nuestra propia web, que al final, aprovechando una subvención, eran esos momentos en los que había mucho dinero para hacerla. Y después eso fue evolucionando, nos fuimos dando cuenta que solos no podíamos, éramos demasiado pequeños y sobre todo no teníamos producto diferencial, ¿no? Porque al final si tú vendes tu propio producto, pero nosotros vendíamos unas zapatillas, unas raquetas y unas camisetas que vendía todo el mundo, éramos distribuidores, entonces no tenía mucho sentido tener una web por 10 tiendas, ¿sabes? Entonces después dimos el paso de aunar con base y hacer todas las 300 tiendas de base que tuvieran un e-commerce común, y eso fue un proyecto en el que participamos, en el que nos integramos, que fue muy Esta integración sí que te cogió... Esta integración me cogió de lleno, y de hecho la lideré, o sea, yo era como la consejera encargada de... ¿Y esto cómo lo viste? ¿Como un paso hacia adelante, hacia Benito Sports? Yo totalmente, pero internamente tuvimos que derribar muchísimo miedo, muchísima resistencia al cambio, muchísimos retailers que veían esa web como su enemigo. Claro. La web me está sacando clientes. No te está sacando. Es que antes de que vaya a comprarlo a otro e-commerce, nos lo comprará a nosotros. Eso costó años. Parece mentira que estas cosas que son más de que hacer ver a las personas de tu equipo que esto no es un mal, no te hace restar, sino que te hace sumar el tiempo que eso hay que... Eso costó años y te diría que no está 100% superado. O sea, se sigue viendo muchas veces el e-commerce como un enemigo. Sí, como mi competencia, ¿no? Como mi competencia. Entonces fue un proyecto muy complicado a nivel de pricing, qué precios poníamos, cómo competían, de esa omnicanalidad que a todos nos encanta decir y que es cierta y que el cliente es omnicanal, pero en un retailer multimarca, multideporte, donde además coincidimos con los Zalandos, los Amazon, etcétera, nos costó mucho posicionarnos. Competir contra sobre todo en este campo, que es complicado porque o vas a precio o
que Claro. claro, el margen es el que ves, Claro, o sea, y pero no es el puedes que muchas es. veces. Y al final aquí son estructuras familiares que detrás tienen que pagar personal, alquileres, o sea, no podemos sacrificar tanto margen. Claro, pero claro. o lo haces Es un así sector o no complicado, realmente es complicado porque hay muchos players que invierten muchísimo dinero y Exacto. bueno, y posicionarse en Internet, la verdad es que no es sencillo. Es caro y complicado. Sí. Me gustó mucho el día que te llamé y te pregunté que si querías Sí. venir al podcast. Y me comentaste, me llamó mucho la atención porque me comentaste que te gustaría venir y poder explicar pues esta situación que habéis vivido, estáis Sí. viviendo en Benito Sports con el cierre y demás. Y me dijiste que tenías muchas ganas de poder explicar, pues oye, decisiones que no han sido acertadas Claro. o cosas que a lo mejor ahora harías de otra manera. Y es bueno, primero de todo, porque dice mucho de la persona. Y también es bueno porque el poder explicar... estamos cansados, ¿no? En redes sociales de escuchar, De los oye, los éxitos, éxitos, claro. y he conseguido esto, y he conseguido lo otro. Y en nuestro sector, en nuestro campo, es que nos equivocamos constantemente. Constantemente, Es que claro. son decisiones porque somos personas muy hechas a tomar decisiones, personas inquietas. Antes lo hablábamos, ¿no? Hablas con una persona, te hace abrir los ojos, Exacto. y dices, ostras, pues, oye, lo que había pensado hacer así, igual le doy media vuelta. O sea, somos personas bastante dinámicas en ese sentido, y eso conlleva a que, oye, no podemos siempre acertar en nuestras decisiones. Entonces, cuando me comentaste esto, y el propósito del podcast también es que quien nos esté viendo, oye, pueda aprender no solo de lo bueno, sino también de las decisiones que hemos podido tomar que no sean acertadas. Y cuando me lo dijiste me llamó mucho la atención, ¿no? Sí. Entonces, dicho esto, ¿qué decisiones consideras que a lo mejor no han sido al 100% acertadas desde que cogiste el cargo? Mira, para empezar diría que al final también depende mucho del carácter de una persona, ¿eh? Yo soy de una manera en que está bien los errores, pero no me fustigo ni me recreo en los errores. Muy bien. Hay gente que lo hace, entonces salir de ahí es muy complicado. O sea, todos cometemos errores y ahora los podemos como diseccionar, pero es importante entender el error como una manera de crecimiento, no como un hundimiento, ¿no? Al final los tíos, los managers, los propietarios, con la información que tenemos, en el momento que tenemos, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Sí. Hay veces que te equivocas, hay veces que no te equivocas. Es muy fácil a posteriori decir, tendrías que haber hecho esto, o tendrías que haber hecho lo otro. Con lo que tuve, en el momento que tuve, lo traté de hacer lo mejor posible. Entonces, es importante primero no fustigarte, decir, es que ahí la cagué, es que tendría que haber hecho esto. El pasado está. Creo que es importante transformar esa energía en decir, sí, ¿qué aprendí? Que no me vuelva a pasar, porque eso sí que es de tonto. O sea, sacar lecciones de los errores es muy importante. Reconocer el error. Reconocer el error y con eso impulsarte hacia adelante. O sea, eso te hará mejor, ¿no? Se supone que has aprendido, se supone que ya tienes más experiencia que los otros, se supone que en la vida hay una diferencia entre los que han pasado por momentos un poco difíciles y los que no. Se supone que el fracaso te puede llevar a nuevo éxito, ¿no? Te saca de tu zona de confort totalmente. Te hace mejor profesional, más preparado. Exacto. Sí. Entonces, nosotros, ¿qué lecciones he aprendido? ¿Qué hicimos mal? Yo te diría dos cosas. Primero, no supimos ver la velocidad del cambio en nuestro sector, ¿no? O sea, al final, si bien marcas o forums o retailers o internet decía que viene el lobo, no supimos ver a qué velocidad venía el lobo, que era cómo se implantaba la omnicanalidad, cómo se implantaba internet, cómo se ampliaba el mercado, ¿no? Al final éramos tiendas, competíamos con otras tiendas, pero el mercado se abrió, me imagino que eso pasó en muchos sectores, ¿eh? El mercado, las posibilidades de compra del consumidor se transformaron en infinitas en un periodo de 2 años, ¿no? Y eso, sumado a la aparición de grandes retailers con mucho pulmón financiero, con fondos de inversión detrás, ¿no? Al final, por ejemplo, el retail deportivo en España era como un poco anómalo, ¿no? Estaba muy atomizado en 2 o 3 grupos de compra, eran familias empresarias. Llegó el Decathlon, sí, pero bueno, lo pudimos salvar, era marca blanca, etcétera, etcétera, pero de repente vinieron los JDs, los Snipes, los Courier, o sea, gente con dinero
fresco, muy potente, que te plantaban un plan de aperturas de 100 puntos de venta en un año, ¿sabes? Y yo te diría que subestimamos esa velocidad del cambio, ¿no? Y esa velocidad del cambio en nuestro sector al final hizo que nuestra relación con el cliente cambiara. De repente nos desubicamos. Éramos su retailer de confianza, su retailer de referencia, y eso nos dejó descolocados. Ya no era suficiente con ser amable en el punto de venta y tener al cliente en el centro. Y eso creo que no hay que subestimar el cambio. Y competir, ¿sabes?, contra esto es muy complicado. Ahora estaba pensando, ¿no? O sea, es muy complicado. Si hubieseis querido ir más rápido, hubieseis visto Las orejas del lobo, ¿qué hubieseis podido hacer en ese momento? Porque claro, cuando vienen estos monstruos, seguramente que lo que hablábamos antes, hasta compitiendo con precio, porque van tanto a volumen y tienen tanto músculo económico, ¿no? Sí, realmente era difícil, pero he aprendido a no subestimar el cambio, ¿sabes? Ni la velocidad del cambio. Muy bien. Lo malo puede pasar, ¿sabes? O sea, la amenaza del DAFO, ¿no? el worst escenario es posible y no te tiene que pillar desprevenido, ¿sabes? Al menos tienes que decir, sí entran estos grupos, sí tal, tratar de haber hecho algo, no simplemente, bueno, ya lo veremos, o quizás no es tan rápido como dicen, o quizás acabarán cerrando todos sus puntos de venta. No, ser un poco más proactivo. Y después el segundo aprendizaje, que también es un tema más de familia, ¿no?, de empresa familiar, es cómo separar razón y emoción en empresa familiar, ¿no? Al final, empresas familiares son especiales porque no son unas killers que no tienen emoción, y eso las hace únicas, pero no tienes que dejar que esa emoción traspúe hacia la razón. Y eso también ha sido una de las preguntas que te quería hacer, porque la parte de emoción... A ver, yo la viví un poco porque durante unos años estuve trabajando con mi hermano aquí en la empresa, y la parte de emoción ya no solo llevaba a mi hermano, sino también a mis padres, ¿no? Porque al fin y al cabo pues no quieres tomar decisiones que influyan a tu hermano, que esto evidentemente les va a impactar a tus padres, ¿no? Y te quería preguntar, ¿no? O sea, la parte de emoción, ¿cómo la trabajas? Porque es que en empresas familiares, cuando va todo bien, muy bien, pero cuando va la cosa no demasiado bien, ¡wow! Y también, de nuevo, igual que antes con el fracaso, depende mucho de tu carácter, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, somos una familia emocional, ¿sabes? Wow, y hay que saberlo. Debe ser entretenido. No, que quizás otros dirán que no, o podemos parecer centrados, pero internamente somos emocionales. Me imagino que habrá otras familias que son capaces de separar o lo que sea. Una cosa de la otra. Bueno, creo que es algo que lo hace único, lo hace un ecosistema muy especial, que a veces tus padres te dicen, ven al diumenge a dinar, y tú dices, no, gracias, ¿sabes? O sea, tú necesitas separar, o yo al menos, ¿no?, necesito separar muy bien esos dos ámbitos, aunque se tocan constantemente, ¿no? Tú no puedes, es inevitable, prácticamente, tú no puedes discernir a tu padre del empresario al empresario de tu madre, o sea, está ahí todo mezclado. Necesitas mucho foco, ¿no? Necesitas entender, separar, necesitas tener como tus refugios mentales, ¿no? Tu familia, tus fines de semana, necesitas separar. Y también necesitas una red de apoyo profesional y personal para que te ayude a decir, aquí estás chalando, ¿sabes? O sea, vuélvete a centrar, o de repente, no sé, buenos asesores, buenos abogados que Esto es importante, ¿verdad, Laura? O sea, tener gente en tu órbita que te ayude a bajar y gestionar toda esta parte de... Sí, porque yo creo que el empresario o el CEO de empresa familiar... Lo que te he dicho antes, piensa mucho, está muy obsesionado con su negocio, todo lo mete en el negocio, y al final, ¿no?, contarle a alguien de cero te hace, o que alguien lo vea desde fuera, te hace decir, oye, te ubica, te conecta, te ordena y te saca un poco de esa cabeza de avestruz bajo la arena. Y esto hace que vuelvas a coger energía positiva, ¿no? Correcto, que muchas veces te ofuscas. No es tan grave como lo ves, o sí es mucho más grave de lo que lo ves, ¿sabes? O sea, como que de repente te ubican bien en el mundo, ¿sabes? Te ayuda a verlo todo más en perspectiva y aquello que... A mí me pasa, por ejemplo, o sea, yo totalmente a favor con lo que comentas, porque tener personas que te ayuden desde fuera de la casa, dijéramos, del negocio, te hace abrir muchísimo la vista y de alguna manera priorizar ese problema que tenías, que parecía la fin del mundo, ¿no? Y a lo mejor no era tanto.
A mí, por ejemplo, lo que me ayuda mucho, y esto lo repito constantemente, es el deporte también para esto, ¿no? O sea, muy importante. El que la mente esté en otro sitio, respire, llegue oxígeno por todas partes del cuerpo y puedas ver ese problema de otra manera totalmente distinta. Sí, sí, es importante que cada uno tenga sus mecanismos, pero hay que tenerlos, ¿sabes? O sea, el vivir 100% obsesionado al final también afecta a una mala toma de decisiones, porque necesitas salir, necesitas oxigenarte, necesitas comentarlo con alguien que te diga, si esto es el pan de cada día, tal, a este también le pasó y mira, hizo esto, hizo lo otro. Tú hasta que no lo comentas te crees que eres el único desgraciado en el mundo que te está pasando algo. Y es mucho más común de lo que nos claro, creemos muchas veces. O a lo mejor no es tan grave o a lo mejor es muy grave, pero necesitas contrastarlo. Por eso estos grupos que comentábamos antes, ¿no? Antes de empezar a grabar, que va muy bien estar en un grupo y compartir todas nuestras cosas, ¿no? Normalmente las cosas que os compartes en estos grupos son cosas que, pues, que te preocupan o que van mal, ¿no? Y realmente ves a mí me pasa, a otros empresarios que están facturando muchísimo más que yo y dices, o sea, es que también tienen problemas y muchas veces o personales que llevan al profesional o sea, quiero decir que todos tenemos problemas. Y Laura, una pregunta, claro, cuando sucede esto, ¿no? Del cierre de una empresa y demás, ¿en qué momento, tú te acuerdas, por ejemplo, del día que dices, hasta aquí hemos llegado? Porque claro, entiendo que tú el barco lo intentas salvar a toda costa, que muchas veces es un error, y yo creo que es una decisión muy de ser valiente el decir, hey, hasta aquí, porque es que si no... Sí, a ver, nunca es una cosa de un día para otro, ¿sabes? Y al final también... Lo difícil es tomar la decisión, ¿no? Es decir, porque claro, todos los empresarios familiares que llegan a un punto de que te hacen esta killer question de, oye, ¿el negocio es negocio o no es negocio? ¿Sabes? O sea, tú puedes estar alargando esta agonía durante tiempo, no sé si mucho, poco, y seguramente hay muchas empresas que están en ese momento, ¿no? Al final es tu vida, es tu profesión, es tu legado. Y si no, ¿qué faig? ¿Sabes? O sea, y la gente puede ir trampeando, las empresas pueden ir sobreviviendo, pero al final nosotros también nos hicimos una reflexión. Es muy importante ahí la familia, que esté súper... Hubiera sido mucho más difícil si de repente uno dice, no, hay que seguir. Vale. ¿Y tu caso fue en mi caso fuimos todos súper alineados. Mi padre dijo, escolta... que no ves, Laura, cómo ha cambiado todo esto, o sea, no tiene nada que ver, o sea, por muy bien que lo hagamos, o sea, es un mercado que ha cambiado a tal velocidad, es un sector que nos pone tan difícil tener una P&L óptima, que ¿qué tendríamos que hacer nosotros para que eso cambiara? Poco, ¿sabes? O sea, todas las variables no están en nuestras manos. Entonces, te diría que lo más difícil es no hacerte trampas al solitario, o sea, hacerte esta pregunta súper sincera a tu empresa. Oye, ¿la empresa gana dinero? ¿Qué tendría que pasar para que esto cambiara? Sí, oye, hay empresas que sí, que es solamente un tema de management, ¿sabes? Oye, mira, si tocamos esta palanca y esta palanca, salimos adelante, perfecto. Pero si ves que no, creo que cuanto antes tomes la decisión, que es difícil, que la vas posponiendo, que es muy emocional, pero cuando antes la tomas, mejor va todo después y más tranquilo estás, ¿sabes? Tú notaste una liberación, seguramente, ¿no? Sí, porque me imagino que llevaste muchísima presión. Claro, llevamos muchísima presión, cumplimos todo el ciclo que pasa en estos casos, ¿sabes? Muchísima presión, tratamos de salvarla, la familia puso dinero, pero al final llega un momento que dices, no, creo que aunque sea duro, lo más inteligente para todos, para la gran familia que éramos, para los empleados, para nosotros, es dejarlo aquí, ¿sabes? Será duro, vamos a por el concurso, vamos a hablar con la gente, pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Dice mucho, la verdad es que dice muchísimo. Sí, no sé si lo habrá entendido todo el mundo, pero creo que estamos tranquilos, ¿sabes? Claro, sí, es complicado que todo el mundo lo pueda llegar a entender, porque evidentemente en la vida, pero sí que es verdad que las decisiones de este tipo considero que lo fácil... hacia quien no lo entienda es que podríamos decir, oye, pues seguimos y ya está, pero no es la mejor solución ni muchísimo menos. No, porque seguir a un coste muy alto, ¿sabes? Tanto personal como de salud, como de económico, como de todo. Bueno, y si ves que realmente, oye, esto puede volver a resurgir, pues dices, oye, pues lo que haga falta, ¿no? Claro. Pero ya cuando son cosas que es lo que tú decías, ¿no? No es un tema de reestructuración, de gestión de manager, es un tema de mercado. Claro. Que es lo que sería pues esta parte más de un DAFO, ¿no? La parte que no controlas tú tanto al 100%, ¿no? Pues es más complicado, sí. ¿Y
¿qué otra recomendación le darías, por ejemplo, a una empresa familiar que se estén viendo ahora momentos de reestructuración o de cierre? O da igual, ¿eh? O cualquier empresa que ahora nos pueda estar escuchando y llegado el momento se acuerden de esta conversación, ¿no? ¿Y qué otra recomendación? O sea, yo me quedo con que una recomendación es que si tú ya estás viendo que la cosa está ya bastante tocada y que es un tema de mercado que tú difícilmente puedes controlar, pues más vale, pues oye... Sí, esa es la primera recomendación. Yo creo que la segunda es que tiene que ver con lo que hemos hablado antes, ¿eh? No ir solo por la vida, es decir, a la que tengas este tipo de pensamientos contrastados financieramente, porque al principio es como tu vocecita anterior que te dice, no sé si eso... Después lo contrastas financieramente con datos objetivos para tomar decisiones. Una vez lo ves claro y meridiano, sobre todo ir bien acompañado, ¿no? Tener un buen equipo, lo que decíamos antes. O sea, tener una red de apoyo profesional que te diga, escolta, no pasa nada, ¿sabes? O sea, esto se hace así, 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 lo haremos así, 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 pasará esto, tenemos que hacer esto. O sea, eso me ayudó mucho. Y después la red de apoyo también personal, ¿no? La familia tiene que ir a una. O sea, no sé lo que hubiera pasado si de repente uno quiere cerrar, el otro no quiere cerrar, eso genera un conflicto familiar. O sea, si puedes hablarlo y consensuarlo junto con una red de apoyo profesional, que es muy importante. Entonces creo que será duro, será difícil, eso no te lo quitará nadie, pero será más tranquilo. Seguro que sí, seguro que sí. O sea, si esta base por lo menos todo el mundo está de acuerdo, seguro que todo va a ser mucho más sencillo. Que entiendo también, volviendo un poquito para atrás, que en esos momentos además también vino la pandemia, que hubo una madurez digital muy grande de la población, que cada vez quien no compraba nunca por internet de repente empezó a comprar y ahora pensaba, ¿no? O sea, seguro que vosotros ya en ese momento pues ya tenéis un e-commerce pero claro, los grandes seguramente que fueron los que... O sea, la pandemia también jugó un punto importante. La pandemia jugó, sí, yo creo que el mercado ya estaba cambiando, ¿sabes? Ya es lo que te decía antes, ¿eh? Ya había empezado a cambiar hacía mucho tiempo con esta llegada de inversionistas extranjeros, con esta omnicanalidad. La pandemia fue un golpe muy duro, porque al final, no sé... ¿no? Como empresario, que tu negocio se vaya a cero de un día para otro, con todos los gastos de por abajo, con centros comerciales que te exigían igualmente el alquiler, ok, pudimos hacer ERTE, pero con unos seguros sociales que pagar, con unos proveedores que te seguían exigiendo el pago de mercadería. O sea, fue un momento como tácticamente, ¿no? Quizás no estratégicamente, pero tácticamente duro. ¿No? Que al final, hostia, creo que es histórico, o sea, no sé si lo volveremos a vivir nunca más, ¿sabes? O sea, nadie sabía de eso, nadie lo vio venir, tuvimos que ir aprendiendo, el Estado, las empresas, todo el mundo tuvo que aprender porque era algo sin precedentes. Entonces yo te diría que fue duro, pero muy circunstancial, ¿sabes? Es decir, o sea, había que atajar ese momento y ya sabíamos que, bueno, no sabíamos, pero ya intuíamos eso, no podía durar para siempre. Entonces fue un tema muy táctico. En realidad el consumidor ya había cambiado y lo que hizo eso fue acelerar seguramente la omnicanalidad ¿no? Que el consumidor fuera mucho más polifacético, que la gente, que los productos llegaran a su casa en un clic. Cómo el consumidor después revertió todo el tema del el dinero que le quedaba disponible post pandemia en ocio, en restauración, en cosas que no eran lo nuestro. Fue un challenge fuerte, pero no lo recuerdo con especial... Lo recuerdo con cariño en el sentido de que aprendimos todos mucho. ¿sabes? Sí. Esto sí, ¿eh? De hecho, si viniera otra pandemia, yo creo que estaríamos ya bastante preparados. Sí, otra pandemia sí. O sea, el tema es que te venga otra cosa que no, que no venga, pero... No, claro, que no venga, pero claro, sabríamos lo que es, o sea... Bueno, sabrías que si tu negocio, claro, si pasa de facturar 100 a facturar 0 en 24 horas, no sabes cuánto más tiempo va a estar facturando 0, tu gente en casa... Fueron situaciones pero complicadas. sabes que me imagino que mucha gente murió ahí también porque no puedes aguantar, pero sabes que al final era táctico, ¿no? Que tarde o temprano eso pasaría. Sí. Te ayuda, sacas tu instinto de supervivencia, cerrar caja y aquí no se mueve nadie
Bueno, es ya lo que se pasará. habla siempre también, ¿no? Que en momentos de crisis es cuando nos espabilamos más, ¿no? Claro. Que hay gente que siempre está pensando en... Sí. Pero sí que es verdad que cuando las cosas van mal o cuando pues, pasan estas cosas, ¿no? Una pandemia, pues sí que es verdad que nuestro cerebro, ¿no? Es como que, bueno... Se tiene de que aquí, activar sí o sí. Sí o sí, se Sí tiene o que sí. activar y tenemos que salir a toda costa como sea, Claro. ¿no? Entonces yo creo que agudizas muchísimo más la mente y Sí, tomas por decisiones necesidad, por necesidad, pero lo haces. Sí, no, sí, no, no, sí, no, sí. es así, es así. Sí, sí. Y después, te quería preguntar también, como última generación, cuando eres la última generación, y yo te lo pregunto porque esto yo no lo sé, yo Sí. empecé, dijéramos, desde cero, ¿no? O sea, yo no es que Claro, fueran mis claro, padres los claro. que... Soy primera generación, ¿no? Podríamos decir. Cuando eres segunda, tercera o cuarta Sí. generación, la última generación, ¿hay alguna responsabilidad extra que uno mismo se coge, ¿no? De decir, oye, ostras, es que mis padres, mis abuelos, mis tal, se esforzaran mucho. Yo lo pensaría, ¿no? Sí, Por ejemplo, de decir, sí. wow. A ver, creo que de nuevo vuelvo al tema de la personalidad, ¿sabes? Yo creo que no hay dos personas que lo vivan igual. Claro, claro. ¿Sabes? O sea, es distinto, ¿no? Y he conocido durante mucho tiempo es muy distinto ser el founder, es muy distinto ser el 2, porque seguramente ahí tienes que lidiar con una personalidad muy fuerte de un founder que tuvo la visión de negocio, que le cuesta soltar, que las cosas se hacen a su manera. Eso lo puedes vivir de muchas maneras. Es muy distinto ser el 3, es muy distinto ser el 4 o el 5 como deben ser en Cotet. O sea, cada uno tiene un poco sus mochilas psicológicas, pero creo que también depende un poco de tú cómo te lo tomes, ¿sabes? En mi caso, lo he tomado siempre en positivo, ¿sabes? O sea, nunca lo he visto como una mochila, o sea, es un legado, es un bonito legado. Oye, 2 generaciones que me han precedido han hecho cosas increíbles, han vivido muy bien. Voy a tratar de empujarla todo lo que pueda, ¿sabes? Pero de repente también entiendes, oye, la primera la crea, la segunda la hace grande y la tercera la hunde. Bueno, también lo entiendes, porque al final el paso del tiempo, ¿no? Y las cosas, o sea, es muy normal que en 2 generaciones los mercados o la irrupción de nuevas tecnologías o la irrupción de cambios sociales, es muy probable que en 2 generaciones pase algo en el mundo que cambie radicalmente tu negocio, ¿no? Hay negocios que pueden coger esos cambios y transformarlo. De hecho, hay algunos que los transforman de forma radical. No sé, empezamos haciendo textil en Albayés y ahora hacemos no sé, o sea, pueden hacerlo un cambio completamente diferente. Otros pueden, otros no. Entonces, yo lo he cogido siempre con mucha ilusión, con responsabilidad, me encanta, pero no me ha presionado en ningún momento. Ya, nunca te has sentido presionada en ningún sentido. No, porque si no, no lo hubiera tomado. Claro, o sea, porque claro, si no, al final el miedo te paraliza, ¿sabes? Sí, y al sí, final sí, puedes sí, llegar sí. a pensar, para no cagarla, Ya, voy a intentar no meterme por si o acaso. casi que no tomo decisiones, no vaya a ser Claro, que como entonces que esto ya me funciona. atrevo a meterme, trato de empujar la empresa todo lo que pueda en los momentos que me han tocado y aprendo. Sí. Y después también, pues esto, ¿no? O sea, no lo digo por ti, sino lo digo en general, ¿no? O sea, que quien te está dejando este legado, que no te exija en cuanto a, ostras, es que esto no lo tendrías que haber hecho así, o, ¿sabes? Tu padre, Eso ya sería otro... Eso ya sería otro melón. Es que yo lo digo porque mi padre siempre me ha transmitido la parte de responsabilidad, de no hacer las cosas mal, ¿no? Entonces yo lo pienso y digo, hostia, si mi padre me hubiese pasado una empresa a mí, yo no sé si lo hubiese cogido, sabiendo cómo es mi padre. Creo que es un ecosistema muy complejo que la gente tiende a, ¿sabes? O sea, la gente tiende a subestimarlo. Sí. Hay 1000 personas diferentes, el encaje de uno y otro puede ser de una manera completamente diferente, pero a priori es difícil porque siempre choca una persona que lo ha hecho de una manera durante muchos años y que ha tenido una visión o lo que sea, con otra que entra más inexperta, pero con más ganas de cambiar temas. Entonces se necesita mucha generosidad por ambos lados, mucha apertura de mente para que eso suceda, ¿no? Y creo que al final quien diga que su transición familiar ha sido fácil y plácida, no me lo creeré, pero sí que me creeré que las 2 partes tienen que hacer un trabajo previo de decir, hey, a este le voy a dejar que se equivoque un poco y a mi padre le voy a tener que decir sí, buena, porque
se supone que sabe más o que tiene más experiencia. Gestionar también su emoción. Gestionar su emoción, están pasando cosas, etcétera, claro. ¿no? Una cosa es que tú creas o tú quieras que tu hijo el día de mañana siga con JeffNet o lo que sea, otra cosa es lo que pasará cuando los dos empecéis a trabajar juntos, que se empezarán a transformar las relaciones, ¿no? No solamente será tu hijo, sino que también será tu empleado. Bueno, es interesante. Es interesante, sí, para escribir un libro casi, Sí, Yo creo que tendría que haber más libros de estos porque... Seguro. Los no hay, es pero hay que vivirlo. Y después que también cada persona, cada familia es un mundo totalmente cada distinto. familia es un mundo. Y lo que a algunos les funciona, a otros Sí, no. Sí que es verdad que coincidís todos un poquito en lo mismo, porque esta parte de cintura, ¿no? De decir, hey, claro, yo cintura. A mi hijo, mi hija, le dejo Cintura. según qué tipo de, Claro. pues esto, de decisiones, margen, ¿no? De decisiones, de equivocarse. Sí. Y al revés también, Y al revés. ¿no? O sea, es gestionar estas dos partes porque es que si no habría manera. Tiene que haber comunicación, cintura y esa dosis de aventura que, Que no veas, que ¿no? ya se va descubriendo. ¿Recuerdas algo en estos últimos años no sé, en la empresa que recuerdes para siempre? ¿Algo positivo o algo negativo que te quedes en ti? Me quedo como con mucha ilusión, ¿no? Y muchas veces, no sé, todavía a veces que doy mi mail, Benito Sports, ya está en la Dirección General de Tráfico, cuando voy a renovarme el DNI o cuando voy a tal, ¡oh, Benito Sports, las primeras botas de mi hijo fueron de allá, ¿sabes? Esto me encanta. O voy al súper y dejo mi mail y, ay, mira, mi hijo participó en el torneo ese que hacía. Entonces, de repente digo, ostras, pues tan mal no lo hicimos, ¿sabes? Conseguimos permear muy bien en un momento en el que no había tanta tecnología, ni tanto CRM, ni tanto tal, o sea, llegamos al corazón del consumidor de una manera muy, muy auténtica, ¿sabes? Y eso me tiene contenta. Esta parte del pequeño comercio, ¿no? Que se ha ido un poco perdiendo. Pero que la gente lo tiene como muy bien trabajada y con gente de mucha confianza en las tiendas que trataba muy bien. Y al final siempre es como vayas donde vayas, ¿sabes? No sé, la gente te reconoce la empresa, tiene una emoción ligada a esa empresa y eso me encanta. Sí. Bueno, yo mismo, yo recuerdo de pequeñito también, las botas de fútbol, pues me iba a Benito Sports a comprármela, ¿no? Y sí, o sea, creasteis una marca muy... Sí, y la verdad es que eso fue muy mi padre. apegada con las personas. Sí, porque al final también siempre le decimos en casa, ¿no? Tener la osadía de poner tu nombre, un nombre como Benito, a una marca. Que el nombre, creo que se hizo el cambio cuando tu padre empezó, porque tu abuelo... Claro, porque se separaron, era mi abuelo que era el defensa, era el poco mediático del equipo, pero era una persona lista, se asoció como con el delantero, el Messi de la época, que era el Martín. Entonces al nombre comercial le pusieron Martín. Porque que era tu abuelo era futbolista, era jugador Messi, del Barça. ¿sabes? Claro, o sea, le pusieron el nombre del más famoso del tándem. Vale. Y después cuando entraron, tuvieron un par de tiendas muy grandes, les fue súper bien y entraron las segundas generaciones y ahí ya se separó. Bien. Entonces ellos siguieron y nosotros y ahí tuvimos la valentía de poner Benito Sports, que siempre me ha parecido muy, muy auténtico, pero que fue bien recibido. Sí. Bueno, poner el nombre o el apellido de una empresa es algo que a día de hoy todavía se sigue haciendo. Pero es como de otros tiempos, ¿no? Como hoy en día ya pondrías una palabreja inglesa o no sé qué para conectar con un mercado global y ta. Y en cambio antes teníamos la osadía de decir Benito Sports, pues mira. Sí, es verdad. Sí. Ya estoy pensando... Es como si tú pudieras Jordi... Esquerihuela, ¿no? Claro, Esquerihuela Networks. JeffNet al final es Jordi Esquerihuela Valero. Claro, pero suena mucho mejor. Ahí me maté, ¿no? Pero suena mucho más sí, moderno. Bueno, claro, y quien no lo sepa, ¿no? Pues no sabe qué es el nombre y apellido, mis apellidos, ¿no? Sí, muchas veces, ahora estaba pensando que muchas veces Enrique Tomás dice que su marca ha superado ya su nombre y su apellido. Claro. O sea, él incluso dice, claro, yo pienso en Enrique Tomás y ya no lo veo como mi nombre, mi apellido, veo o sea, como veo como una marca, ¿no? Claro, y de paso me llamo como esa marca. Y encima ¿sabes? de paso, ¿no? Es como que... Sí. Son relaciones. Yo siempre he pensado, wow, debe ser fuerte tener una marca con tu nombre, ¿sabes? Sí, final... y que se consolide de esta manera, ¿no? Claro, y primero que tengas la osadía de ponerlo, ¿sabes? Es decir, mi nombre puede ser una marca. Segundo, que eso genere, no sé, cómo el personaje. Pero yo creo que esto lo pensamos ahora, ¿no? O sea, ya cuando tenemos una experiencia en negocios y demás, somos capaces de decir, wow,
tiene Sí, tela ponerle el nombre, sí. pero cuando empiezas, claro. yo creo que no eres consciente No. de esto que estamos hablando ahora, ¿eh? O sea, No. qué osadía, ¿no? Poner el nombre y el apellido. Claro, Yo creo que cuando simplemente, empiezas, oye, no. lo que tienes más cerca, que es tu nombre, ¿no? Que habla de ti, de tus valores, pues le pones ese nombre y ya Eres está. malo poniendo nombres Claro, y ya ¿para qué voy a está. complicar, No tienes no? Pues asesores oye, de branding, ni de naming, ni no sé qué. no hay naming ni nada, ¿no? Y Exacto. entonces pues vas un poquito a lo fácil. Sí. Y Laura, eres miembro del Consejo de Administración de Comertia, Sí. que es la Asociación Catalana de la Empresa Familiar de retail, sí. ¿verdad? Entiendo que debe ser un lugar donde todos os compartís en un nicho específico y demás, ¿no? Y no sé, o sea, yo me imagino que habláis mucho sobre esto, ¿eh? Pero ¿qué recomendaciones darías a nivel familiar a empresas que a lo mejor no son de retail, ¿no? O también, sí. En cuanto a, pues esto, la gestión del día a día con el padre, o en muchas de ellas todavía está pues los abuelos, o ya empiezan los hijos, ¿no? O sea, lo primero, que es lo que hablábamos antes y que creo que lo aprendí de mi padre, es el valor del asociacionismo, ¿sabes? O sea, y por eso te preguntaba a ti antes, o sea, compartir con gente que está pasando lo mismo que tú, no del sector tuyo, ¿sabes? Porque yo he aprendido de gente que vende colchones, de gente que vende alimentación, de gente que vende joyas o de gente que vende gafas, pero salir de tu oficina, ¿no? O sea, relacionarte con otros perfiles es algo que no puedes dejar de hacer. Porque tanto sectorialmente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con base, oye, ¿qué les está ocurriendo a la gente que tiene mi mismo nicho? Ahí hay un aprendizaje muy importante. Pero cuando abres un poco el abanico y de repente ves que da igual el que vende tornillos, que el que vende matalasus, que el que vende paid, como tú, pues oye, al final todos somos empresarios con un tronco común, con unos intereses comunes, con una problemática común, eso es muy heavy. Y hay gente que no le ve el valor. No le ve el valor. Otra cosa ya es mi padre que se ha metido en todas estas asociaciones, que es impresionante porque nunca nadie está de acuerdo, todo el mundo, hay que lidiar con los egos, hay que... Que yo siempre le digo, papá, qué paciencia tienes, porque es que eso ya es extraordinario, pero solo pertenecer a eso, un valor increíble. Entonces, toda la gente que tenga empresa familiar, hay gente que está igual que tú, entonces aprovéchate de ese network, porque ¿no? El negocio no está en tu oficina, el negocio está fuera de tu oficina. Porque solo un comentario de uno que puedas aplicar, solo un tip que te puedan pasar una empresa que regula los precios de la luz, puede tener un impacto en tu negocio, el tener esa información brutal. Entonces, yo aconsejaría 100% estar en estas redes, sacarles partido, ¿no? Si eres un tercera generación, oye, puede haber una tercera generación que os podáis ir a tomar una cerveza y decir, no puedo más. Que podáis estar hablando y que la otra persona te esté entendiendo perfectamente. Que te esté entendiendo, que habléis el mismo lenguaje, que aprendáis. Entonces, eso es bestial. Para mí, Comertia ha sido una fuente de amistades al final, porque la gente se abre de una manera desinteresada, te ayuda de una manera desinteresada. Y todos ahí están en la misma lucha, ¿no? En cómo mantener la esencia de estas empresas familiares, compitiendo con grandes monstruos que cada uno tiene en su sector, cómo tratar de ser auténticos, cómo transmitir esa autenticidad al consumidor y a la vez cómo profesionalizamos toda esta estructura. Al final puedes llegar a ser una empresa, una compañía gigante siendo familiar, manteniendo la autenticidad, pero profesionalizando un poco toda tu estructura. Exacto. ¿Y qué retos son más comunes que os encontráis en empresas familiares? A ver, el tema de la sucesión es un tema importante, ¿no? Vale. Puedes tenerla, puedes no tenerla, puedas tenerla y tener que prepararla, puedas tenerla y que no te lleves bien, puedes no tenerla, que ese es otro problema. El tema de la sucesión es importante, sobre todo con el enfoque del nuevo, del joven, ¿sabes? O sea, de acompañarlo, de entender, de que también, de lo que decíamos antes, de que tenga la generosidad y la paciencia de entender que esta figura arriba, esto es muy importante. Lo segundo es, no sé, es que tenemos 1000 retos comunes, la gestión del personal, ahora el absentismo laboral, por ejemplo, nadie, ¿no? O sea, cómo se dan las bajas, cómo tenemos tiendas que hay 2 y los 2 te tiran una baja ese mismo día y no tienes cómo cubrirla. Temas de digitalización, temas ahora de inteligencia artificial, cómo estas pequeñas, medianas compañías tienen que aplicar estos cambios tecnológicos.
a temas también de lobbies, ¿no? De cómo, oye, el impuesto de sucesión en la empresa familiar, como la carga impositiva que tienen estas empresas, cómo llegamos a los gobiernos para tratar de influir. Al final hay millones de temas comunes. Ya. ¿Y cuántos temas, eh? Muchos. Porque además totalmente muchos y de mucha dispersos importancia. entre una cosa y la otra, claro, y muy importantes, claro. realmente. Sí. Al final, ¿no? Las grandes compañías ya tienen sus estructuras de lobby, lo tienen muy instrumentalizado. Claro. Pero... Al petit commerce quizás tiene otro tipo de problemática, pero este gran nicho que queda en medio, que si se une puede facturar mucho junto, puede tener mucho peso en el empleo o lo que sea, pues se tiene que organizar también para decir aquí estamos, ¿sabes? Claro. Y aquí sé que os encontráis un poquito... Aquí nos encontramos poco acompañados, ¿sabes? ¿no? Claro. Sí. Y ahora que dijéramos que entiendo que se abre una nueva etapa para ti, ¿no? Sí. Bueno, lo dices con cara sonriente, sí. O sea, eso quiere decir bueno, yo te he dicho que para mí los algo cambios... tienes... No, los cambios bueno. siempre son positivos para mí, sí, ¿sabes? Sí. O sea, hay que verlo siempre así. Siempre lo veo así. Y los que ya tenemos una edad nos damos cuenta que siempre que hay cosas fuertes en la vida, que nos creemos que, ostras, ¿ahora qué? Oye, lo que viene después siempre se abre alguna ventana, ¿Tienes algo Con en lo mente? cual no estoy terminando de cerrar todavía, vale, que para mí todavía en el mentalmente proceso estoy en el proceso, y después estoy viendo cosas totalmente abiertas. La verdad es que no me apetece mucho crear algo propio, ¿sabes? Así, esto es algo que ya dijéramos... Anticipándome a la Carla Estiviñ, he estado muchas noches sin dormir y tal, o sea que, aunque seguramente tengo esta espinita de emprendedora que me saldrá tarde o temprano, pero estoy viendo distintas posibilidades de trabajar para otro, trabajar en otra empresa, hasta crear lo mío nuevo o comprar una empresa. Me interesa todo el tema de los search funds, de cómo compran empresas. No sé, estoy muy abierta. Vale, o sea, que estás en un momento ahora de mente abierta. Estoy en un momento de y mente súper abierta, viendo qué es lo que el mercado me puede deparar, yo lo que puedo ofrecer al mercado. Y de recolocación, ¿no? Veremos de aquí un tiempo. Y después que te sientas identificada, ¿no? Yo creo que estas cosas se detectan rápidamente, ¿no? Cuando dices, ostras, es que esto estoy viendo que es lo que quiero, ¿no? Este es el reto que quiero, de encontrar un poco el match perfecto, ¿sabes? Es decir, si trabajo para una compañía, pues que esa compañía, que yo esté bien y que ellos estén bien, ¿sabes? O sea, creo que las cosas tienen que ser como sostenibles para ambas partes, y de participar en un proyecto que me haga sentido y que me estimule y que y que tenga gente inspiradora y, bueno, me imagino que lo que todo el mundo quiere, pero está bien saberlo. Pero bueno, yo creo que es importante que no tengas prisa para esto, que vayas viendo, tranquila. Y que yo creo que cuando en este sentido se toman decisiones de una manera muy rápida, pues a veces, pues, oye, no pasa nada, ¿eh? O sea, vamos viendo, ¿no? Y tal, que más que menos tienen su track en su vida, puede ser profesional, personal, de amor, de tal, pues bueno, hay que abrazarlos y ver qué te depara. Sí. Y que bueno, que todo esto conlleva muchísima experiencia también. Y es un paso fuerte a nivel profesional, o sea que, y tanto que sí. Te voy a hacer dos preguntas que suelo hacer siempre a los invitados. Una es que si nos podrías recomendar algún libro o yo que sé, algún podcast que pueda ser interesante, que te hayas leído, hayas visto últimamente una charla de tal o cual. Mira, es que cuando me lo mandaste, en realidad siempre he sido como de ver muchas cosas, de leer muchas cosas, pero por ejemplo no leo específicamente de business, no escucho de podcast. No sueles leer de business. No, leo de todo, ¿sabes? O sea, leo novelas, leo el diario, o sea, como te he dicho antes, ¿no? Me nutro mucho como de todo. No soy una obsesa del business, o sea, no sé, hace poco, por ejemplo, escuché un podcast no sé cómo se llama, de los founders de Vicio, de lo de las hamburguesas, que me pareció brutal. Iba apuntando ahí todo lo que decía, una velocidad que decía. Hay podcasts que muchas veces nos sentamos en el sofá y vamos, solo nos faltan las palomitas para... Y decía unos conceptos que es verdad que quizás en el retail más tradicional ya los dominábamos, ¿no? No sé, pues cuenta explotación por tienda, pero le ponía una palabreja, 4 walls, EBITDA, tal. Y dije, ostras, me encantó ese tío, cómo pensaba, qué velocidad pensaba, cómo también tenía el negocio en la cabeza. Sí, escucho muchas cosas y leo muchas cosas, pero no te podría recomendar. Yo recomendaría que la gente estuviera abierta y que se nutriera, lo que te decía al principio, de todos los ámbitos, ¿no? O sea, puedes aprender de los niños, del arte, del diario,
De todo, pero es importante tener la mente abierta y los ojos bien abiertos. ¿No? Sentirte bien con lo que estás haciendo, que Sí. seguramente que después pues, va a nutrir a otras Exacto. partes. O sea, Estar atento. Sí. Sí. Yo soy bastante como tú, ¿eh? O sea, soy bastante de tener la mente abierta y no ceñirme solo No. con libros que pues, sean de crecimiento personal Sí. o libros de empresa. Sí. O, A ver, en cada momento sí. quizás te hace más sentido una cosa, ¿no? Sí, es como te coja, ¿no? En cada Como te momento. coja, Y, sí. Sí. Y otra pregunta que te quería hacer también, ¿hay alguna persona a nivel empresarial que para ti haya sido referente y que te gustaría poder escuchar algún día? Por ejemplo, aquí en la Fórmula CEO. Yo he tenido muchos referentes, que muchos me los han nutrido también Comertian. Por ejemplo, el Javier Cotet, que ya los he entrevistado, para mí ha sido un tótem Javier total. Cotet, sí. O sea, son de estas personas que están hablando y los tienes que escuchar, y los porque... ¿sabes? Sí. Pero mira, a mí me gustaría que quizás que conocieras, no sé si la conoces, a Ana Sagalés. Ella Vale. también es tercera generación de los autocares Sagalés. Tienen Qué bueno. una empresa muy grande a nivel movilidad. También se lidia cada día con millones de retos. Es mujer, es joven y también sería interesante que tocarais con ella. Tiene 2 hijos, ella sola, ¿vale? Con lo cual es una CEO single mom. Entonces ahí creo que es una tía muy válida que os puede contar seguramente desde la imperfección y desde el error y tal, pero cómo hace millones de cosas, desde llevar a una empresa hasta tener 2 hijos sola, hasta todo lo que hace. Entonces creo que sería interesante. Ana. Sí, y abriría una Me lo he brecha, apuntado. bueno, no, abriría unos temas de conversación interesantes también ¿no? que también falta mucho en las empresas, ¿no? También sí. todo el tema de la conciliación, Es lo que iba a decir ahora. todo el tema Sí. del coparenting, Sí. Bueno, creo que falta mucho todavía. Falta mucho por trabajar en este Mucho, aspecto mucho. Y que sí, la parte de la igualdad y ahora has comentado, ¿no? Sí. De Ana, Sí. pues esto, ¿no? Madre de 2 hijos, ¿no? Madre de 2 hijos, claro. Falta ver también ahora cómo esta generación de nuevos hombres, ¿no? Está llegando al puesto de trabajo. El día que el CEO se vaya a las 5 de la tarde porque tiene que acompañar al médico, al hijo, todo cambiará, pero tiene que pasar eso. Tiene que pasar. Y quiero pensar que ya está pasando con las nuevas generaciones. Esperemos que sí, ¿sabes? que sí y vamos, yo trabajo mucho porque a nivel general, ya no solo en JeffNet, que esto está así ya desde casi el primer día. Evidentemente soy persona que estoy muy muy metido en el trabajo y no, si una cosa no soy quita la fundador, otra. ¿no? Exacto, Claro. una cosa no quita absolutamente nada a la otra, pero poder compaginar estas dos cosas, hombre, yo creo que son 2 pilares en la vida que es que no puede faltar ninguno de los dos, porque vamos. No Entonces, puede faltar, pero nos tenemos que asegurar de que se haga de una manera equilibrada, ¿sabes? Sí. Debería ser así y yo creo que es lo que tú acabas de decir, ¿eh? O sea, esto estaremos más cerca de que suceda a medida de que todo el mundo lo vaya empezando a hacer, ¿no? Que lo que tú decías, el CEO, que se vaya a las 4 o a las 5 porque tiene que ir a llevar a mi hijo a... Sí. Bueno, me interesa este tema y creo que con ella también lo podéis hablar de una manera muy interesante, chula. yo lo he anotado y... Vale, pues yo te pasé el contacto. Gracias. Para terminar, que ahora ya estamos llegando al final, siempre le pido al invitado que escriba una pregunta para el próximo invitado, siempre sin saber quién será el próximo invitado, pero la última invitada fue Carla Estivill y le pedí que escribiera una pregunta que te voy a leer ahora mismo, ¿vale? Para que puedas responder. Y ella preguntó, ¿qué beneficios crees que te da dormir bien? O si es el caso, ¿has sufrido consecuencias de dormir mal? Carla Estivill es la hija de Eduard Estivill y está, pues, tiene una clínica del sueño y demás, que creo que la conoces, ¿eh? Sí, hombre, ¿quién no? Entonces lo centra mucho a preguntas suyo. Claro. Mira, para mí el dormir bien es clave. Siempre he sido, no es que haya sido dormilona, pero me tengo que estar muy mal para no dormir bien, ¿sabes? O sea, para mí es como un refugio, una manera de desconectar de lo que ha pasado durante el día. Entonces, para mí es clave, ¿eh? El dormir bien es clave, hablando de CEOs y hablando del mundo de la empresa. Cómo te levantas el día siguiente después de haber dormido bien no tiene nada que ver
cómo si has dormido mal y eso cómo afecta en tus decisiones, en tu toma de decisiones, en tu humor con tu equipo, en la manera como buirosa, ¿no? Como de cómo puedes llegar a enfrentar un problema. Entonces, clave hacerlo y clave defender esa parcela de descanso de tu vida porque te beneficia a ti, a tus equipos y a tu negocio, en el sentido de que no es lo mismo tomar una decisión mal dormido que bien descansado. Y yo te diría, aunque soy bastante, eso, ¿no? Tengo que estar muy mal para no dormir bien, sí he tenido, cuando he estado ¿no? bajo mucho estrés, muchas noches de despertarme a las 4 de la mañana pensando en no sé qué cosa, o a las 5, o a las 3, hostia, en cara son las 2, tal. Y creo que eso te afecta negativamente. Sí, sí. Porque después vas con mal cuerpo por la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y puedes tomar malas decisiones, puedes tener un humor de perros, así que 100% de acuerdo con ella, que seguro que es lo que ha dicho, pero que el sueño es clave. Es condición del ser humano poder descansar. Esto que acabas de decir, ¿no? Que si algún día duermes mal, te despiertas a las 4 de la mañana, es súper típico. Yo también estoy... típico, con la chorrada más, ¿sabes? Sí. Más detalle, o sea, con el detalle de no leí que esta, no sé qué, no sé cuánto es, pero... O con los pesares más grandes de tu vida, ¿eh? Pero es como... te interrumpe ese sueño. Sí, sí, sí. Esto lo explicó Carla, que es porque como llevamos tan activo el cortisol, claro, cuando llevamos unas horas durmiendo, el cortisol baja, pero como quiere estar, sí, claro, pues como que te despierte. Exacto, claro. Sí, sí, sí. Es muy listo el cuerpo. Sí, sí, sí. Nos machaca a todos. Nos machaca a todos. Bueno, pues muy buena respuesta. Laura, muchísimas gracias por haber venido hoy aquí a la Fórmula CEO, por poder explicar gracias a ti. Tu historia, que creo que va a aportar muchísimo a muchas personas. Eso espero. Creo que, ya te lo he dicho antes, pienso que el poder venir aquí o a cualquier sitio donde puedas ir y explicar tu historia, ¿vale? Creo que va a aportar muchísimo más que cualquier otra historia que pueda ser de éxito, que también pueda aportar, Sí, seguro. También puede aportar seguro, pero no es tan habitual. Bueno. Por eso te lo agradezco mucho y estoy seguro que las personas que lo van a ver, pienso que va a ser muy positiva también para ellas. Y nada, muchas gracias, Laura, por estar hoy aquí. Y bueno, muchas gracias a ti, gracias por pensar en mí y ojalá sirva para inspirar a esa gente que quizás lo está pasando mal o está en un mal momento, pues que piensa que todo pasa y que de todo se aprende. Seguro que sí. Muchas gracias, Laura.